hablar sobre los derechos humanos de última generación, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano. Hoy hablaremos sobre la propuesta que hace un magistrado federal para crear una jurisdicción global penal especializada en el ámbito ecológico. Se trata de un libro que ya forma parte de la biblioteca de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy nos acompaña el magistrado José Nieves Luna Castro. Él tiene una amplia trayectoria, le voy a mencionar solo algunos de los cargos que ha desempeñado. En el Poder Judicial de la Federación fue secretario de juzgado y de tribunal, fue nombrado juez de distrito en 1996 y magistrado de circuito en 1999. También fue titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma Penal. Magistrado Luna Castro, bienvenido a la Escuela Judicial. Gracias. Pues cuéntenos acerca de este libro, ¿en qué momento o qué lo motivó a escribir una obra como esta? Gracias. Sí, bueno, este trabajo es el resultado de una tesis de investigación doctoral que en su momento se hizo en Sevilla y pues a mí me llevó a elegir este tema en el año 2001, se inició, se terminó en el año 2010 ese trabajo a nivel universitario. Y lo que me impulsó a desarrollar este tema, pues son vivencias, son cuestiones que en el caso mexicano, como juez, como magistrado, alguna vez tuve que resolver sobre situaciones de personas, generalmente campesinos, personas que no saben leer ni escribir y que están en la cárcel por talar un árbol. Cuando en realidad el problema ecológico no se reduce a eso y la cárcel desde esa perspectiva no soluciona nada. Entonces creo que los problemas ecológicos graves del mundo no son esos, sino otros, muchos vinculados con las actividades empresariales, el no uso de tecnologías limpias, el grave daño generado por actos de corrupción que a grandes niveles y a nivel mundial generan actos con efectos transnacionales. Y por eso me incliné por esa idea. Yendo un poco más a fondo, está dividido este libro en cuatro partes y en una de ellas muy importante, usted realiza una descripción crítica del estado que vivimos, un poco de lo que comentaba, ¿no? Pero, ¿qué es lo que van a encontrar los lectores en este, pues digamos, diagnóstico de la situación del medio ambiente en México? Sí, claro. Bueno, en una primera parte nos ocupamos de exponer una realidad que creemos que hoy en día ya no está en discusión, aun y cuando hay quienes niegan los efectos del cambio climático, pero en realidad creo que es una realidad. Para eso nos apoyamos en opiniones técnicas. Obviamente este es un libro que parte del reconocimiento de la necesidad de que el tema solo se puede abordar de manera multidisciplinaria. O sea, aquí se tiene que reconocer el trabajo administrativo, el trabajo técnico, de biólogos, de expertos en todos estos temas. Nosotros lo recogemos y ponemos una evidencia, que es un estado crítico de la realidad en cuanto a la cuestión planetaria ecológica. Obviamente México forma parte de ese contexto y por lo tanto todo el problema de carácter mundial pues repercute con nosotros. De hecho, hoy en día, más allá de que las legislaciones de algunos países puedan incluso ser ejemplares, lo que pasa en el océano, en el Índico, en el Golfo, en Asia o en cualquier parte del mundo va a generar una afectación a todos los demás. A todo el mundo, claro. Desde esa perspectiva, la posición crítica a la que yo me refiero es hacia un estatus pasivo del derecho internacional y particularmente del derecho internacional penal. ¿Por qué? Porque no hay en este momento forma de sancionar esos graves daños ecológicos causados en cualquier parte del planeta y no hay porque el sistema tradicional está limitado por espacios. Y justamente esa es mi siguiente pregunta, ¿por qué ha resultado insuficiente el marco legal nacional para resolver estos problemas? Para nosotros es un planteamiento un tanto lógico. Nosotros llegamos a la conclusión de que el problema del cambio climático, como ejemplo, porque hay muchísimos otros problemas de carácter ecológico, pero ese que es el más simbólico, es una cuestión global. O sea, los daños ecológicos no distinguen límites territoriales de estados, municipios, países.
No, ya no existe una forma de acotar el problema. Por lo tanto, las legislaciones tradicionalmente consideradas con base en el principio de soberanía, cada país tiene su legislación, no puede ningún país por sí mismo resolver lo que está pasando en las demás partes. Si el problema es global, la solución necesariamente tiene que ser universal, tiene que ser global. Es un ejemplo muy claro de la globalización del mundo. Hoy en día tenemos ya cortes internacionales en varios sentidos, de materia de derechos humanos, materia penal internacional. Este es un ejemplo, el más representativo, creo yo, de los efectos a nivel planetario del problema, y por lo tanto lo lógico es suponer que solo una jurisdicción de tipo global podría hacer frente a este tipo de problemas. Por ejemplo, la contaminación en el Golfo de México o en cualquier parte del mundo por una empresa naviera, un derrame masivo, inmenso de petróleo, o cualquier otro tipo de contaminación de ríos que pasan de un país a otro. ¿Quién lo va a resolver? Ninguna legislación local lo puede resolver por sí misma, porque el problema no es local. Y el impacto no es local, ¿no? Nada más le va a afectar solo a las personas que viven ahí. Exactamente. Ese es otro de los apartados que toca usted en su libro, y en los estudios que usted realizó llega a una conclusión que es un poco lógica o natural, pero porque es muy importante abundar en esto. Sí. Magistrado, en su libro usted coloca a la humanidad como víctima del delito ecológico. Vamos a una pausa y regresamos con esta parte de la obra. No se vaya, regresamos, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver lo más destacado de las actividades de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Curso Estándares Internacionales en Derechos Humanos, Migración y Género. Magistrados y jueces actualizan su conocimiento en la aplicación de herramientas de derechos humanos para hacerlas efectivas en las funciones jurisdiccionales. Específicamente estamos enfocando la materia a derechos humanos de las mujeres, pero en distintos temas hay un avance importante y que las y los juzgadores deben tener de primera mano. Estándares internacionales en materia de género y el Sistema Universal de Naciones Unidas forman parte del análisis que se lleva a cabo en las aulas de la Escuela Judicial. Es muy importante tener esta oportunidad de dialogar con las y los juzgadores sobre los estándares internacionales que se han desarrollado en materia de género, porque esto permite que cumplan de manera adecuada con su obligación constitucional, convencional y jurisprudencial de juzgar con perspectiva de género y garantizar de esta manera los derechos de las mujeres. Estereotipos, discriminación, violencia, mujeres migrantes, privadas de libertad y derechos reproductivos son los ejes de este encuentro. El reto está llevar estos estándares a las sentencias y de esta manera garantizar los derechos de todas las personas y, por supuesto, cuando estamos hablando de materia de género, muy especialmente los derechos de las mujeres a una vida sin discriminación y a una vida libre de violencia. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el delito ecológico, un libro del magistrado José Nieves Luna Castro, y quedamos pendientes en el otro bloque, magistrado, con el tema de quién es la víctima de este tipo de delitos. Sí, bueno, hablábamos de que esto se divide en 4 apartados y la idea es llevar una secuencia lógica. Si partimos de la base de que hay un problema real que afecta al planeta, y consideramos que esa afectación es generalizada, entonces evidentemente que la víctima va a ser la humanidad, porque ya no es una víctima individualizable en particular de un lugar o de un sitio, sino que es la humanidad en su conjunto. El deshielo de los polos o los problemas de cambio climático que afectan países enteros, costas o lo que se pronostica, evidentemente que va a repercutir en mayor o menor medida, pero a todos en general. Para llegar a esta conclusión, pues partimos de la idea de que contar con un medio ambiente sano es en realidad un derecho humano.
o sea, un derecho de contar con un ambiente adecuado. Y esto da para muchos planteamientos. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico se llega a discutir si los derechos de los no nacidos, de las generaciones que aún no existen, si la generación actual debe preservar o no. Obviamente en este libro nosotros nos inclinamos por la postura en el sentido positivo, de que es así, es un derecho de la humanidad que existe, a seguir existiendo. Y en esa medida no hay un dueño particular del bien jurídico. El bien jurídico medio ambiente planetario sano es de todos. Es de todos. En la parte en la que se habla sobre la reparación del daño, eso es algo muy complejo, ¿no? Inclusive en casos concretos, en casos pequeños, digamos, nacionales, la contaminación de un río, es algo muy complejo. ¿Cómo plantearlo a nivel global? Sí. En realidad, el libro, el título de El delito ecológico internacionalmente sancionable hacia una jurisdicción global, es sugestivo en el sentido de que ese delito hoy por hoy no existe regulado. El libro habla de un estatus crítico, pasivo del derecho penal internacional, porque consideramos que hace falta que esos graves daños ecológicos de empresas o de estados mismos que autorizan la producción de cualquier tipo de industria, sin contar con tecnologías que ya existen, lo que generan son que las empresas o los propios gobiernos, en muchas de las veces por cuestiones de corrupción, etcétera, generan un capital al que denominamos inmoral. O sea, un capital inmoral es aquella ganancia excesiva, excedente, que resulta de producir o generar algún tipo de actividad sin invertir en los mecanismos tecnológicos que existen y que permitirían esa misma producción, pero a un menor costo de daño ecológico. Por decir algo muy simple, tratamiento de aguas, ¿sí? De manera que las empresas buscan generalmente dónde producir, porque los países no tienen normas adecuadas, o teniéndolas no se respetan, o se puede con actos de corrupción simplemente pasar por alto. En esa parte, ¿qué lugar ocupa México? ¿Cómo estamos? Bueno, yo me atrevería a considerar que, no con un dato exacto, duro, pero sí le puedo decir que los países generalmente conocidos como de primer mundo tienen una mayor exigencia en la aplicabilidad de sus normas. Son mucho más exigentes. Aquí, por ejemplo, este trabajo se publicó inicialmente en Finlandia. Es un país que al aspecto ecológico le brinda muchísima importancia. Viven de los bosques, viven de los lagos, y para ellos es muy drástico el riesgo que puede representar el cambio climático. Entonces, los países de mayor cultura y de mayor aplicación de las normas, la exigencia ecológica es mayor. En los países, vamos a llamar, por ejemplo, Sudamérica, o los países en donde no hay ese desarrollo, hay mayor pobreza de tipo económico, normalmente se capta inversión de empresas que abusan de esas condiciones, a condición de no cumplir con reglas de carácter exigente, que en otros países sí les exigen. Por eso emigran a aquellos lugares donde la producción es más simple. Y ese capital, esa ganancia, es a la que nosotros le llamamos capital inmoral. Pero lo que pase en cualquier parte va a repercutir en perjuicio de todos. Entonces México, en nuestra ubicación, pues evidentemente estamos en una situación la manera vinculada con América Latina, tenemos problemas en el Golfo, tenemos desechos de tipo industrial en la frontera norte, problemas que nos atañen independientemente de nuestra ubicación geográfica. Ahora, sabemos, hemos tenido casos recientes, por ejemplo, manglares en Cancún, autorizaciones para deforestar. Entonces yo me atrevería, y esto es una apreciación personal, a considerar que México sí está ubicado dentro de los países que donde la normatividad ecológica en ocasiones se respeta y en ocasiones no. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema, sobre este libro que ya está aquí en la biblioteca de la Escuela Judicial. Regresamos. Regresamos. Continuamos.
Vamos a ver un adelanto de los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Mesas de análisis y talleres de audiencia sobre medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. Este 25 de junio se llevará a cabo la Mesa 3, el Ministerio Público frente a la prisión preventiva justificada, así como la Mesa 4, retos y perspectivas en materia de medidas cautelares. El 27 de junio se realizará la Mesa 5, el papel del juzgador en la imposición de medidas cautelares y la conferencia magistral Los derechos humanos frente a las medidas cautelares. La cita es en el edificio Espejo del Consejo de la Judicatura Federal. El cupo está limitado a 40 personas. La lista de admitidos a los talleres de audiencias será publicada el próximo 28 de junio en www.ijf.cjf.gov.mx. Taller de estrategias, comprensión y lectura rápida. Dirigido a los integrantes del Poder Judicial de la Federación que operan en las sedes de Nayarit, Querétaro y Ciudad Juárez, Chihuahua. Tendrá una duración de 30 horas en modalidad presencial. El calendario puede consultarse en www.ijf.cjf.gov.mx. Inicia el 25 de junio. Taller de redacción. Está dirigido al personal administrativo del Consejo de la Judicatura Federal. La modalidad es presencial, tendrá una duración de 20 horas y una participación de 30 personas por grupo. Se llevará a cabo en Culiacán, Sinaloa. Inicia el 25 de junio de 16 a 20 horas. Estamos en la parte final del programa conversando sobre el delito ecológico y ya nos explicaba, magistrado, esta parte de la víctima, la humanidad como víctima de este tipo de delitos. ¿Qué hacer cuando somos todos los afectados para reclamar la reparación del daño? Sí. Una vez llegada a esta secuencia que nosotros, insisto, estimamos lógica, si la víctima es la humanidad, claro que esa víctima tiene derecho a reclamar un resarcimiento al perjuicio y esa víctima como humanidad entendida incluso en generaciones futuras. Entonces, una jurisdicción global permitiría establecer mecanismos de sanción bajo una perspectiva de un derecho penal moderno. Me refiero a un derecho penal de tipo restaurador, no un derecho penal que pretenda encontrar en el encarcelamiento de personas, que normalmente van a ser personas que realizan una conducta mínima respecto de lo que las empresas o otro tipo de entes colectivos, sean privados o públicos, realmente generan el problema auténtico. De esa manera, un derecho penal visto así sería un derecho penal que sancione económicamente. Y entonces la creación de un fondo que a través de la sanción económica se dirigiera a retribuir el aspecto climatológico. ¿A qué me refiero? Decía yo del cambio climático, que es el problema más significativo en materia ecológica hoy por hoy. Bien, el cambio climático se genera, en términos muy simples, por la emisión de gases efecto invernadero. La misma naturaleza lo soluciona a través de los que se conocen como sumideros, que son aquellos espacios, áreas o mecanismos naturales que revierten ese efecto. Un sumidero, para entendernos, sería, por ejemplo, un bosque. De manera que mantener un bosque es una forma de reparar el daño. Un derecho penal de este tipo que sancionara empresas, que sancionara países, estados, que transgredieran gravemente la ecología global, implicaría un fondo destinado a resarcir bosques, reforestar, establecer estos mecanismos naturales para que el daño realmente se minimizara. Claro, y suena bastante bien. Esta debe ser una de las conclusiones a las que llega. En la parte final hay 23 puntos específicos. Menciónenos algunos. Sí, en realidad pues retomamos en esas conclusiones
las consideraciones a las que vamos llegando, por ejemplo, reconocer al derecho a un medio ambiente sano como derecho humano, reconocer a la víctima como afectada de un delito, cuando conociendo esas condiciones, la empresa o el Estado o la persona, sea física o moral, utiliza mecanismos para transgredir el medio ambiente, obteniendo o bajo la finalidad de obtener recursos de tipo material. Entonces, en vía de conclusión, llegamos a la necesidad de una jurisdicción global que puede ser de dos formas. Una, la actual Corte Penal Internacional podría ampliar su competencia para conocer de este tipo de delitos graves, de tipo trascendental en materia ecológica, o bien crear todo un organismo independiente que previamente estableciera una normatividad homologada de carácter administrativo. Por ejemplo, que en todas partes del mundo la producción del mismo tipo de producto llevara la exigencia igual, la norma oficial en materia de aguas, en materia de acero, cemento, etcétera, evitaría que se generaran esos espacios donde más fácilmente se produjera la lesión. Pero bien, una vez que una empresa o un Estado transgrediera esta normatividad administrativa, se generaría el reproche por haber causado ese daño, pudiéndolo haber evitado. ¿Cómo? Pues mediante la inversión en tecnologías limpias. Magistrado, sin duda esta obra se convierte en una herramienta importante para los juzgadores. Hablando de, en particular, ya el trabajo que ustedes realizan en el día a día, al inicio de la conversación usted se refería un poco a los asuntos que llegan a los tribunales federales. ¿Qué retos enfrentan ustedes en esta materia, en la situación actual, ¿no? Bueno, definitivamente que en el caso mexicano o el de cualquier país en particular, los jueces van a aplicar la normatividad correspondiente, la que es competencia de sus atribuciones. Y en esa medida, pues nuestras normas en materia de delitos ecológicos pues seguirán aplicándose en los términos y las condiciones que se establece en nuestra normatividad. El libro más bien hace una crítica a una situación global, hace evidente la necesidad de que se generara un mecanismo para sancionar aquello que escapa a los jueces. Nosotros, en el caso mexicano, no podríamos sancionar lo que está pasando en la India o en China o en alguna otra parte. Solo una jurisdicción global podría llevar a llamar cuentas a órganos de cualquier parte del mundo. Sin embargo, bueno, las reflexiones son de manera programático, es decir, es un libro que solo contribuye a poner en evidencia ciertas cuestiones, y la forma ideal de que esto se pudiera materializar necesariamente tendría que ser por vía de acuerdos internacionales, por vía de la convención, que es la forma en que a nivel internacional surgen las leyes. A nivel internacional los países son individuos de esa comunidad y son a nivel internacional quienes generarían una posible jurisdicción de ese tipo, un posible tribunal. Mientras los jueces, los que aplicamos nuestras leyes, tendremos que seguirlo haciendo con ese límite, con ese acotamiento local y regionalizado. Finalmente, ¿qué experiencia le deja a usted haber escrito esta obra? Me deja una satisfacción personal de conciencia. Normalmente suelo escribir cosas que he vivido. A mí, mi origen personal, el lugar en el que yo nací, es un lugar en el que el río Lerma, de que surge en el Estado de México, por eso su denominación, hace 40, 50 años era un río perfectamente bastante grande, se podía pescar en él. Hoy en día es una charca de aguas negras, producto de la contaminación de todos los estados que vierten en él materiales de tipo tóxico. Esas vivencias me llevan también a mí a sentir la satisfacción de poner un comentario, de contribuir mínimamente con mi punto de vista respecto de lo grave del problema. Y la parte penal, ¿no? Siendo usted especialista, se ha dado cuenta que la cárcel finalmente no resuelve muchos problemas. Desde el punto de vista penal, que es lo que yo hago, creo que la cárcel no lleva a nada, porque meter a la cárcel a los empleados, a las personas que físicamente talan un árbol, realmente no va a solucionar los verdaderos problemas de tipo ecológico. Magistrado, pues ha sido un placer conversar con usted. Esperamos tenerlo pronto por aquí, en Escuela Judicial. Muchas gracias. Gracias a usted también por su atención, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.